Se han señalado diferentes objetivos para el psicoanálisis. Me inclino a pensar que el objetivo fundamental de la psicoterapia se centra, o se debería centrar, en la búsqueda del sí mismo, o lo que se conoce como el self. Yo voy a estar utilizando ambas palabras como conceptos similares. Pero se está convirtiendo en una tradición utilizar el término anglosajón. Agobiados por los problemas y conflictos internos y externos, las personas que nos consultan no solicitan necesariamente el tratamiento para buscarse a sí mismos. Y sin embargo, yo estoy convencido de que el camino para vencer algunos de los muchos obstáculos que nos presenta el diario vivir descansa en la reflexión profunda y en el contacto directo con nuestro ser auténtico. Del trabajo diario con pacientes quiero destacar que el análisis de los sueños me parece que es de lo más útil para ponerse en contacto con aspectos desconocidos del self o del sí mismo. No me refiero únicamente al contenido de los sueños, que es importante por supuesto, sino también a la presencia y actuación de los personajes del mismo. Tal como decía Freud, los sueños constituyen el camino real al inconsciente. Y es lo inconsciente, o el lenguaje del inconsciente, para ser más precisos, el material más preciado del proceso psicoanalítico. Tal como sucede en la transferencia, que es el fenómeno que se presenta en la relación paciente-terapeuta, la actuación del sujeto, más no solo lo que dice, nos conecta directamente con sus deseos o sus necesidades. ¿Verdad? Es más lo que hace que lo que dice, ¿no? Que nos conecta con el material más importante de la psicoterapia psicoanalítica, que son los deseos, generalmente frustrados, o las necesidades de los pacientes. La expresión de los deseos y las necesidades son las expresiones más anheladas del terapeuta, con el fin de poder asistir al paciente en la búsqueda de sí mismo. Si queremos reflexionar sobre el concepto de self, en psicoanálisis resulta inevitable y necesario consultar los escritos de Donald Winnicott, que esto es un autor que seguramente ustedes conocen. Este creativo y prolífico autor nos informa sobre el proceso de encontrarse a sí mismos en la terapia y lo describe en secuencias interrelacionadas. Winnicott nos dice que para que se dé este contacto del paciente consigo mismo, debe haber un relajamiento en las condiciones de confianza basadas en la experiencia mutua con el terapeuta. Él parte por ahí, ¿no? Segundo, debe haber una actividad creadora, física y mental, que se puede manifestar como una especie de juego que se produce entre el terapeuta y su paciente en lo que él llamaba el espacio potencial, que es el espacio creativo, que es de donde surge el cambio. Y tercero, dice, la suma de estas dos experiencias forman la base para que el paciente alcance un sentimiento de sí mismos. Entonces tenemos confianza más una colaboración como si fuera un juego en un espacio potencial. La suma o repercusión depende de que exista cierta proporción de reflejo, lo que él llamaba en inglés mirroring, es decir, hacia el individuo, de parte del terapeuta, digno de confianza. Es decir, que este fenómeno se presente va a depender de que el terapeuta pueda reflejar al paciente,
que el paciente se pueda ver en el espejo del terapeuta. Y para que eso suceda, tiene que haber las condiciones antes mencionadas. Estas condiciones tan especializadas, en estas condiciones tan especializadas, el individuo puede integrarse y actuar como una unidad, no como una defensa contra la ansiedad, sino como una expresión real de su ser. Yo soy, estoy vivo, soy yo mismo. ¿Sí? Que el paciente pueda tener esta vivencia es muy importante. A partir de esta posición, dice Winnicott, todo resulta creativo. Pero ¿cómo surge, según este autor, el self? ¿Cómo surge esto en nosotros, en todos nosotros? Él se refiere a las primeras experiencias mediante las cuales suele surgir el self, y se plantean estas experiencias a partir de una pregunta. ¿Qué ve el bebé en el rostro de la madre? Yo sugiero que por lo general el bebé se ve a sí mismo. En otras palabras, la madre lo mira y lo que ella parece se relaciona con lo que ve en el bebé. ¿Sí? Cuando la madre le mira al niño y le dice, ¡qué bebé tan lindo! ¿No? El bebé empieza a verse como un bebé lindo. ¿Sí? No llores más, ya viene tu leche. Eso es, el bebé va a ver en el rostro de la madre a un bebé que necesita esperar un poquito. ¿Sí? Y ahí entra el concepto de demora tan importante para el crecimiento y el desarrollo y la madurez de los seres humanos. Acuden a nuestra mente los conceptos de self verdadero y self falso que el autor relaciona con la calidad del maternaje y con la consecuente capacidad creativa. Estos dos conceptos Winnicott los trabajó muchísimo. No tenemos tiempo aquí de entrar en eso, pero habla de cómo nosotros vamos adquiriendo un falso self para poder lidiar con muchos problemas en la vida, porque es un falso self que nos permite socializar, ¿sí? Pero que detrás de ese falso self siempre hay un self verdadero, que es un self primigenio. Para Winnicott el término sí mismo o self consiste en una descripción psicológica de cómo el individuo siente subjetivamente, y es la esencia de sentirse real. Sentirse real es un sentimiento que coloca en el centro el sentido del self. En términos de desarrollo, el self comienza como una potencialidad en el infante y, dado un buen ambiente, se desarrolla como un sí mismo completo. Esto es, como una persona capaz de distinguir entre lo que es y lo que no es. Y eso es, digamos, una de las cosas que nosotros buscamos en un tratamiento. Que la persona pueda distinguir de sí misma qué aspectos son propios de él y cuáles no son. Para mí, sin embargo, el padre también contribuye, esto pienso yo, que el padre también contribuye a este self primigenio. La madre ofrece al bebé su sentido de ser, y el padre ofrece al bebé el sentido de pertenencia, que comienza con darle el nombre, el apellido. Sumados ambos, conforman ese self al que hacemos mención. Y si no, solo tenemos que observar los intensos y complicados problemas de identidad que se generan por la falta, por ejemplo, de un reconocimiento paterno. No solamente cuando la madre es incapaz de reflejar al bebé, el rostro del bebé, sino cuando un padre está ausente o cuando ni siquiera le ha dado el nombre, lo cual obviamente no le resta valor al papel de la madre, tal como podemos observar en las viñetas clínicas que presentaremos más adelante. Pero ¿cómo comienza a tener vida este self, al que hacemos referencia y al que ubicamos en el centro del proceso de curación? Winnicott compara el self con una semilla, ese sería el bebé,
que se desarrolla dentro de una cáscara